Bien, a continuación vamos a revisar la tabla de los puntos, ¿sí? Que podemos extraer de los grupos que están dados de alta. Si vamos al menú principal, tenemos la opción de agregar tablas. Aquí me está permitiendo o me está pidiendo cuál va a ser el comportamiento de la tabla, ¿sí? O cuál va a ser el estilo. Por ejemplo, puede ser que me dé el punto, el norte, el este, z, descripción, la latitud y longitud únicamente, o puedo utilizar esta personalización que dice cuadro de construcción de puntos. ¿De qué grupo me interesa sacar la tabla? ¿Sí? Aquí le voy a pedir de todos los puntos que yo traje desde el archivo, ¿sí? Aquí me está indicando cuántos puntos quiero tener en una tabla. O sea, en una tabla me va a poner 20 puntos. ¿Cuántas tablas me va a poner por fila? ¿Qué significa? Si le digo 3, me va a poner 3 tablas y va a pasarse una fila más abajo y me va a poner otras 3 y así consecutivamente. Le va a pedir 5 y la separación entre las tablas. Entonces va a ser 40 milímetros. Aquí si va a ser de forma, los títulos si lo quiero poner en la parte superior o en la parte inferior, va a ser en la parte superior, como también si va a ser la tabla de forma estática o dinámica. ¿Qué significa eso? Si yo le pongo estática, me va a poner los valores como están en este momento los puntos. Si yo lo dejo dinámica, lo va a poner en la información que tiene ahorita en los puntos, pero si yo hago una modificación, tanto en la ubicación, agrego más puntos, le cambio coordenadas o lo muevo, se va a actualizar la tabla. Esto sí es dinámico. Obviamente esto consume un poquito más de recursos, pero que queda toda, no mucho, no pasa nada si lo dejamos, pero sí es importante porque tenemos en tiempo real la información coordinada. Entonces le voy a dar a aceptar, le voy a pedir que empiecen las tablas a ubicarlas desde esta zona. Entonces, si yo ubico o me acerco un poquito en las tablas, por ejemplo, si yo cuento, aquí me va a decir tengo 20 puntos, tengo 5 tablas por fila, va de 5 en 5 y la separación son cada 40 milímetros. Entonces, yo por ejemplo voy a ubicar dentro de mi lista de puntos, ¿sí? Voy a ubicar el punto, este punto le voy a dar un zoom to, que fue bueno, es que este es el del árbol. Voy a ver si hay le voy a dar un zoom to, que tenga descripción, que fue el 2207, es este. Si nosotros decidiéramos, por ejemplo, cambiarle la elevación, ¿sí? Lo voy a mover un poco. Por ejemplo, me dice que tiene 761.1, ¿sí? Haciendo el redondeo, le voy a decir que esto tiene 762. Vean que esto cambia automáticamente aquí en mi base de datos, y me voy a recorrer un poco más. Aquí está, 762, ya cambió gráficamente. Y si yo voy a la tabla, que es el punto 2207, si yo lo localizo, por ejemplo aquí vamos a ir un poco más abajo, ya que es una gran cantidad de puntos. Aquí tenemos 21, 2207. Acá está, podemos ver que ya automáticamente se modificó el valor en la tabla. ¿Por qué? Porque lo hicimos de forma dinámica. Adicionalmente, si quisiéramos configurar un poco la tabla, pues esto se hace en settings, ¿sí? Acuérdense que en Prospector es dar de alta la información, trabajar con la información, y en settings es la configuración gráfica de los elementos. Entonces sigo en el apartado de puntos, pero ahora tenemos algo que se llama estilos de tabla, donde la que yo utilicé se llama cuadro de construcción. La voy a editar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí en display le puedo decir que el título, ¿sí? Por ejemplo, el título del texto, en lugar de ser azul, quiero que sea en color blanco, por ejemplo. Aquí le doy a aplicar
¿sí? Aquí le doy a aceptar. Por ejemplo, ya está en color blanco, ¿sí? Si yo sigo trabajando con la tabla, esto de display es únicamente los colores de cada dato, ¿sí? Por ejemplo, aquí está los colores de cada dato, pero donde dice propiedades de la información, por ejemplo, aquí yo le puedo cambiar el tamaño al título de la tabla, ¿sí? El tamaño al encabezado de la columna, que sería, por ejemplo, el número de punto, coordenada X, Y, Z, descripción, el tamaño, el tipo de letra, como también el tamaño de la información que viene, ¿sí? Por ejemplo, ya los valores numéricos. Si yo quisiera quitar alguna columna o agregarla, por ejemplo, aquí me está, si yo le doy doble clic, perdón, primero aquí, si quiero cambiarle el título al título de la tabla, por ejemplo, número de puntos, si yo quiero que diga, por ejemplo, de forma completa, por ejemplo, le voy a poner número de punto, ¿sí? Si yo le doy a aplicar, por ejemplo, estoy trabajando con el formato de la tabla, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice número de punto, ya en todas las tablas, ¿correcto? Entonces aquí ya lo podemos ver, ¿sí? Como también, perdón, comentaba que si quiero yo quitar alguna columna, bueno, por ejemplo la de la descripción, le puedo dar eliminar, le doy a aplicar, le doy a aceptar. Por ejemplo, ya mis tablas no tendrían esa información, ¿sí? Por ejemplo, se ajusta automáticamente las separaciones. Si no se ajustaran, le puedo seleccionar cualquier tabla y le puedo dar realinear, ¿sí? Y automáticamente me toma las separaciones que le pedí, ¿sí? Y si yo quisiera agregar otra vez la columna o poner alguna otra, aquí le voy a dar agregar, ¿sí? Aquí ya me pone qué es lo que quiero poner. Por ejemplo, aquí le doy doble clic para ponerle el título para la columna. Aquí le voy a poner descripción, por ejemplo, otra vez, ¿sí? Y aquí qué valor de la base de datos, aquí donde dice column value, ¿sí? Le doy doble clic y me manda a la base de datos a ver qué información me interesa poner. Entonces en este momento le voy a dar la descripción, ¿sí? Y en este momento le voy a dar a aceptar para que automáticamente ya me ponga los valores que puedan tener de la base de datos. Entonces así es como se configura, ¿sí? Cómo se configura las tablas. Entonces si puedo repasar en el apartado de data, qué columnas me interesan, qué información, el título de columna, el título de cada tabla, los tamaños del título de la tabla, del título de la columna, de la información, ¿sí? Aquí viene el tamaño y aquí en display los colores, ¿sí? Por ejemplo, las separaciones de la tabla lo está poniendo en roja, las líneas aquí lo puedo cambiar, los colores de la información, aquí también lo podemos cambiar. Entonces, eso es lo que tiene que ver con las tablas de puntos dentro de AutoCAD Civil.